Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Hola amigos y amigas de Coloquios con Jacqueline Malagón. Aquí en domingo feliz de estar con ustedes. Feliz y como digo muchas veces en broma, como en República Dominicana el programa se ve a las 2 de la tarde o empieza a las 2 de la tarde, ahora lo están pasando también a la 1 de la mañana del mismo domingo. O sea, cosa que vamos adelantando, vamos ganando espacio, que es lo único que ganamos en esto, llevar nuestro mensaje a los países de Iberoamérica que nos reciben, aquellas personas que hemos recibido carta de Ecuador, hemos recibido carta en estos días de Chile, nos pidieron algo, de Uruguay nos pidieron otra cosa. O sea, estamos llegando, pero por supuesto nuestro eje central es República Dominicana. Y lo saben nuestros amigos de Iberoamérica que también comparten con nosotros en programas similares. Hoy yo he estado un poquito preocupada en estos últimos días, en estas últimas semanas, desde que llegué de los Estados Unidos, me he pasado varias semanas. He estado preocupada porque no me gusta lo que estoy sintiendo. Y no lo digo de la escuela, no me gusta lo que estoy sintiendo en el ambiente. Cuando hablo del ambiente me refiero a todo el ambiente, llámese económico, político, cultural, educativo, social, el ambiente. Pero yo siempre que pienso en que me asaltan esos pensamientos, de una vez pienso, no, se resuelve en la escuela. Y pienso que se resuelve en la escuela porque como la educación es el eje del desarrollo, la educación es el fundamento desde cuya escuela nace la generación que hace posible la nación. Entonces me entusiasmo de nuevo con el oficio de maestra, me entusiasmo con la vida de educadora y me entusiasmo con ser la amiga de ustedes para que los domingos nos encontremos y hablemos de las cosas que podemos celebrar, pero muchas veces no celebramos, sino que las lamentamos, pero decimos cómo evitarlas para que las podamos celebrar. Hoy yo tengo un amigo, un colega, una persona que se ha ganado mi afecto, mi respeto, mi admiración, pero sobre todo mi confianza. Y digo sobre todo mi confianza, porque la confianza a veces vale más que el mismo afecto. Significa que la persona, tú crees en él o en ella, tú sientes que él o ella creen en ti, y eso les permite hablar con una intimidad tipo el coloquio de hoy. Y el coloquio de hoy es con ese amigo, Víctor Mártir, director de una escuela, de un centro educativo público de la República Dominicana. Víctor, ¿cómo estamos? Hola Jacqueline Malagón, muchísimas gracias por la invitación aquí a la Casa de la Gestión, la Casa de los Directores ya. Me siento en mi casa, me siento en confianza. Gracias por esas palabras. Nuestra madre, somos tuyos. ¿Qué dicen los muchachos de la directiva? Hace un par de meses que ustedes no vienen. Sí, esperando la invitación, siempre dispuestos, siempre aprendemos en este espacio y lo único que los directores buscamos es eso, la información de quienes saben, como es tu caso, para mejorar nuestra práctica cada día. Tenemos que juntarnos estos días porque hay mucho de qué hablar. Tema, así es. Y asegurarnos que ustedes sigan como asociación nueva desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Me han dicho que andabas por cerca de 4.000 ya cerca miembros. de los 5.000 miembros. Sí. Cerca de los 5.000, sí, wow. Que estamos impactando de manera permanente en la gestión como tal. Lo que sí tienen ustedes que garantizarse a sí mismos o luchar con ustedes mismos para no desviarse del camino Correcto. que han señalado que es su destino. Correcto. Están pensando en el aula, están pensando en el aprendizaje, están pensando, cuando hablan de mejores condiciones para ustedes, nunca te he oído a ti ni a ninguno del grupo, a ninguno, hablar que esas condiciones se traducen en pesos y centavos. Hay condiciones, tu carta pública al presidente, era una carta de condiciones. Sí, correcto. Era una carta diciéndole al presidente cómo se puede esperar que yo trabaje mejor si me falta esto, esto y esto, si me pasa esto, esto y esto, si no me mandan esto, esto y esto. Vamos a hablar de esa carta. Bueno, una carta que hace un llamado al presidente, no es una crítica a ninguna gestión, sino que
es un llamado para que se le ponga la atención a la escuela, donde una escuela no funciona igual que un juzgado, ninguna otra institución. La escuela tiene necesidades, la escuela es muy viva, cada día es diferente. Entonces, esta burocracia que se están aplicando en todos los procesos están haciendo de la escuela un infierno. La gestión es enviar documentos, solicitar, busca el sello aquí, busca el sello allá, y día van, día viene, y cada día en la escuela trae su propio afán. Entonces los directores no tenemos primero los recursos humanos que necesitamos, eso es una, ni los recursos económicos para tomar decisiones. Siempre ¿No vamos les a depender. mandan todos los meses una asignación? No, hay una asignación, pero eso llega, la burocracia afecta mucho los retrasos. Que de vez en cuando no llega. Exacto, ahí se producen retrasos, pero retrasos que complican la gestión porque ya tú tienes los compromisos asumidos. Entonces, el director no tiene la capacidad de decir, vamos a hacer esto para cubrir con aquello, porque esos recursos que llegan a la escuela tienen una forma de utilizarse. Entonces, en esa misma forma de utilizarse, es una forma muy burocrática donde tú tienes que convocar una junta, hablar con los padres, hacer un expediente. Entonces, toda esta burocracia, por eso llamamos al presidente que ya a la escuela hay que ponerle al sistema burocracia cero. Lógicamente, dominicanos al fin, burocracia cero, pero con los controles para que no se desborde tampoco. Porque no es que nos vayamos a los extremos, fiesta y mañana gallo. Pero sí necesitamos agilizar los procesos porque afectamos mucho. Cuando el director tiene que salir del centro educativo, abandona toda la familia, todo ese ecosistema que es una escuela, y cuando va un padre o una madre que no necesita una cita, sino que tiene una necesidad, va a la escuela, cuando va, el director no está porque está comprando, porque está en una reunión, porque, o sea, son gestionando que le manden la asignación de hace 4 meses. Pero al padre no le importa eso. El padre lo que ve es que quien tiene que darle respuesta no está. Y dice, aquí nunca, el director nunca está aquí, porque el sistema se ha encargado ahora de burocratizar tanto que nos tiene ocupado en cosas administrativas, y eso nos está desconectando cada día más de la comunidad, y cada día vemos cómo muchas veces la misma comunidad entonces va a reclamar, y tenemos casos en algunas regionales donde la familia le pone candado a la puerta en reclamo, que no deje entrar al director o la directora por situaciones que se dan. Entonces necesitamos que el sistema vuelva a ser de la familia, de los directores estén en sus escuelas, trabajando con sus docentes, con sus muchachos, con la familia, y que podamos fluir y cuidar de nuestros muchachos. ¿Tú sientes, Víctor, que hablando de la burocracia, voy a llegar a la que tú defines, pero no hablaste de la burocracia estatal que sale con la tranca que le pone a la vida pública, que le pone a la administración pública, a la Contraloría General de la República? Ese es otro, por ejemplo, hay centros que ya recibían sus recursos de manera directa desde el ministerio al centro. Ahora Contraloría ha puesto de nuevo que vuelvan por el distrito, por la regional, poniéndole burocracia, poniéndole trabas a todos los procesos. Es que la Contraloría de hoy se está especializando en hacer las cosas más difíciles o hacerlas imposibles. Hacerlas imposibles porque ellos están tratando de que si tú manejas una caja chica de 1,000 pesos, no te cojas 100. No te cojas 100. Pero aún conmigo, que no tengo que ver con dinero, las contrataciones mías son de morirse de la risa. Yo espero que algún día, cuando yo no esté o estando yo, se escriba lo que la Contraloría hace conmigo para yo poder servir como he servido toda mi vida, y los meses, casi 1 año, que le he donado al Estado por un tranque de la Contraloría. Una donación forzosa. No, en mi tumba tiene que decir, aquí yacen los restos de una maestra que le donó al gobierno de la gestión del licenciado Luis Abinader 9 meses y medio de trabajo voluntario a través de la Contraloría General de la República, no del presidente. Sí, el presidente no tiene nada que ver con eso. Correcto. Pero la Contraloría me ha obligado a ello, porque hasta que una persona cancelada tenía que firmar para poder pagarme, no me pagaron. Porque no podía buscarse una persona cancelada. Pero eso es algo que pasa a todos los niveles. Pero no debe ser. No debe ser, eso porque es. Porque si estamos hablando de un país hub, y si estamos hablando de un país, wow, que va a ser cumbre, que va a ser una cosa espectacular, que la economía para aquí, la economía para allá, que no deja de ser cierto. Sí. Pero la base, el fundamento de esa economía, el bienestar, la felicidad de su gente, lo que está pasando en la escuela. Tú me oíste hace poco hablando con Divina García del tema de los embarazos adolescentes.
estoy hablando también con un psiquiatra, el doctor Reyes, que estoy hablando del tema de la violencia, que ustedes lo viven. Tú sabes eso mucho más que yo. Correcto. No sé, en tu escuela dudo que sea muy agudo, porque estando tú ahí, tú eres batuta y Constitución. Gracias a Dios hemos logrado el apoyo de la comunidad. Es una escuela de muy pocas incidencias en ese sentido. Gracias a Dios el apoyo, como digo, de los comunitarios, la Policía Nacional, la Policía Escolar. Hemos logrado una dinámica donde no tenemos ese riesgo, pero siempre está el acecho. Siempre está el acecho y hay que estar permanentemente ahí sobre toda la comunidad para que no sucedan cosas. Pero es algo que queda también sobre el director, vigilar que en el centro educativo no exista esa agresión de la comunidad hacia la escuela. Somos humanos. El caso de un niño que fue agredido saliendo de la escuela, apuñalada, el director, ¿cómo podía evitar eso? Que lo apuñalen a él. Entonces el Estado tiene que obligatoriamente asumir su rol. El ministerio tiene en su organigrama lo que son los policías escolares. Tiene que dotar a las escuelas de policías escolares de modo tal que la comunidad vea que hay un seguimiento, que ahí está el Estado presente, vigilante de que esos muchachos, de que todos esos niños estén seguros. Pero si se lo dejan todo al director, si somos los responsables de que se suba, se baje la bandera, poner la bocina, poner que suene y también salir corriendo a vigilar las escuelas, se nos van a escapar detalles y vamos a perder siempre. Y digo perder porque y ahí uno de los reclamos míos, en educación no deberíamos hablar de estadísticas, porque si hablamos de 2.6 millones de niños que se agreda a uno, si no vamos a estadísticas es insignificante. Pero ¿cómo le decimos eso a la familia que es insignificante que le dieran un niño? O sea, ¿qué es el caso? Tú viste ahora en Estados Unidos el niño que se suicidó en un juego con el ChatGPT y la familia ha demandado al OpenAI. Sí. Y OpenAI ha dicho a las 24 horas, estamos haciendo una revisión significativa, profunda, sustancial de cómo va a manejarse el ChatGPT. Correcto. Eso fue hace poco, hace unos días. Entonces, el Estado tiene que entender eso. Tenemos que cuidar, no es a los niños, es a cada niño de manera particular, porque no le podemos aplicar la misma medicina a todos. Y en la escuela, por más control que tenga un director, por ejemplo, en el caso de nuestro centro, que fue usted que lo inauguró, no quiere decir que está exento de que sea agredido en cualquier momento. Entonces, no tenemos incidencia, pero tenemos que mantenernos vigilantes. Pero es el ministerio que tiene que crearme las condiciones, no puede depender de mí. Como yo hablaba ayer con Carlos, con Yari y otros directores, no puedo ser yo el director que tenga que ir tirándome a los niños de enemigo, abre tu mochila, porque hasta esa potestad nos han quitado de poder revisarle a los niños que no vayan a la escuela con cosas. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, hace unos meses atrás. ¿Cómo que se le han quitado esa potestad? Sí, no, eso tiene que hacer la policía escolar, pero no hay policía escolar. No podemos. Entonces, hace unos meses atrás, el año pasado, en Santiago tuve un caso de una niña que le llevó una pistola a la escuela. Un niño que le encontraron droga en su mochila. Entonces, son muchas cosas que pasan que no son necesariamente responsabilidad del niño, sino personas que están en su alrededor que pueden utilizar a los niños. Entonces, la escuela el Estado en pleno, tiene que vigilar a ese ser que es lo más importante que tenemos en el país. Son los futuros presidentes, senadores, diputados, los próximos docentes, los próximos doctores, están en nuestras escuelas. Entonces, en la escuela es que se rompe ese círculo de pobreza. Tenemos que ayudar a que esos niños se formen. Que es un círculo vicioso. Un círculo vicioso que tenemos la obligación de hacerlo virtuoso, porque a través de la formación, a través de la educación, que ese niño mañana será un profesional de bien para su familia y para la sociedad. Pero el Estado se está descuidando en todo el sentido de la palabra de eso. ¿No se quejan los profesores tuyos, o no te quejas tú, de la burocracia, del papeleo del aula, el maestro que tiene que llenar yo no sé cuántas cosas, y de los 50 minutos, 45 minutos de clase, se van 15 en llenar papeles que nadie lee? Es correcto. Nadie los lee. Es correcto, que esa es la otra Porque parte. en el distrito no le importa, en la regional tampoco, llegan a la sede y yo no sé quién los recibe. Exacto. ¿Qué se hace con eso? ¿Por qué se hace eso? Se genera tanta documentación que tú dices, no hay forma de que la lean, no hay forma de que se le pueda dar seguimiento, pero lo peor es esa otra parte. Hice el trabajo, llené todo, pero ¿cuál es la retroalimentación que recibo? ¿Cuál es el resultado de ese trabajo? Entonces, cuando no tengo ningún resultado, pues no lo hago. Por el maestro es necio, el maestro no es eso. Es que tiene que haber un proceso donde yo te doy, tú me das, porque, llené este documento, pero ¿para qué es? Entonces, la información que yo produzco, los datos que yo genero,
debe tener algún resultado y no debe ser simplemente, como lo percibimos muchas veces, un documento por rellenar y crear y cumplir con requisitos. ¿Sabe Dios si ese documento lo que hace es justificar la posición de una botella que está supuesta a leer y quizás no sabe ni leer? Eso es parte. Estoy siendo muy cruel. Eso es parte pero de estoy siendo muy realista. Eso, son las excepciones, sí, no son las reglas. Pero las excepciones producen dolor, ¿eh? Es parte. Usted habla ahorita de lo que le está pasando con Contraloría, pero una persona que trabaja y aporta al sistema tiene muchas dificultades con todo el proceso burocrático, pero tenemos en las escuelas la nómina llena de gente que no conocemos. Ahí no entra la Contraloría a darle seguimiento a ese que no está trabajando. Entonces son cosas contradictorias que le quitan el ánimo, desaniman permanentemente a aquella persona que quiere trabajar y hacer las cosas bien. Gracias a Dios que usted quiere seguir aportando al sistema y no le importa esa decisión de la Contraloría, pero no todos tienen esa disposición. Sí, pero doné mi tiempo gratis, exacto. Y yo vivo de un presupuesto, yo no soy rica. Exactamente, y tiene que comprar medicina, comida, igual que cualquier otro. Entonces, el Estado tiene que ver cómo prioriza. Hay un proceso de discriminación positiva que hay que hacerlo con educación. El Ministerio de Educación no puede ser tratado igual que los demás ministerios, porque los procesos en educación son muy rápidos. Usted hoy repara un inodoro, pero posiblemente mañana hasta accidentalmente se lo rompan. Yo no puedo durar un año y que para el próximo POA para reparar ese inodoro, porque ahí van a entrar niños permanentemente. Entonces, la escuela es muy viva. Entonces, ahí insistimos en esa parte. Tiene que haber un proceso de discriminación, de excepción para las escuelas en sentido general. Lo que a mí más me preocupa, y oyéndote, me preocupa todavía más. Hace varias semanas que no vienen ustedes a comer conmigo. Son mis amigos, vienen a comer conmigo. Mi mesa es la mesa de ellos. Me preocupa que todo eso que tú dices, cómo afecta al aula. El aula que es el eje, el átomo, la célula, lo que se quiera llamar, el punto nodal de la educación está en el aula. Está en el aula. Es correcto. Y cuando me dicen que una maestra, me lo dicen las maestras, me dice una maestra, ay, doña Jackie, ahora hay que llenar más papeles, ahora me mandaron tal cosa, entonces no me da tiempo a dar la clase completa. Y entonces después me dicen, ¿por qué no doy la clase completa? Y le digo, espérate, que a ti te dicen eso, yo lo recibo, que usted lo recibe. Digo, claro, yo soy la que hago el análisis y la evaluación del SISMAP educativo, que es el monitoreo de la Administración Pública de Educación desde el Ministerio de Administración Pública para Educación. ¿Y qué estoy yo encontrando? Estoy encontrando muchos temas que son problemas en el aula. Correcto. A mí que me diga un indicador de calidad que las paredes no están bien pintadas en la escuela y que esté en amarillo el semáforo, porque significa que está en proceso, que compraron la pintura, está ahí, pero no la han puesto. O que me digan en verde que hicieron el POA o el presupuesto o se comprometieron a esto. Oye, me está en verde, lo hizo el 100% de las 1.531 escuelas. Claro, eso lo van a hacer porque le viene bien al maestro. Pero cuando yo veo en rojo el semáforo, uy, ay, Víctor. Determinó un proceso burocrático y eso es parte de lo que hemos estado buscando que se corrija. Las escuelas tenemos que elaborar un POA, pero tiene que elaborarlo el director y su equipo. Pero nosotros, los directores y nuestro equipo, son equipos docentes, que nunca hemos visto el tema de contabilidad en el proceso. Por lo tanto, si ya se creó la descentralización, si ya se creó eso de que la escuela necesita tener un POA, ese personal que va a trabajar con el POA debe llegar a la escuela. Por supuesto. No debe ser responsabilidad de Víctor Mártir. Inclusive debe ser el que lleve la contabilidad. Porque si a ti te asignan 500,000 pesos mensuales y de ahí tú vas a comprar el jabón, el papel sanitario, la escoba que se te rompió, pintar un cosa, el baño que se dañó, pagar impuestos, etcétera. Y además cuando tengas la reunión con las AMAES, concho, por lo menos dale Coca-Cola. Correcto. Pero no la pagues de tu bolsillo, ¿eh? Eso es lo que de tu bolsillo no la pagues. Los directores tenemos que hacerlo recurrentemente. No la pagues, porque quien tiene que pagar eso es el fondo que por ley está asignado a la escuela. Pero las escuelas no tenemos una caja chica ni nada por el estilo, y eso complica todo el proceso porque toda la comunidad, toda la familia se pone en la escuela y dinero. Eso es lo que se ha vendido. Pero es un dinero que tiene un procedimiento
y que nosotros los directores no manejamos muchas veces esos procedimientos, como Bueno. por ejemplo pagar impuestos. Eso no debería ser responsabilidad del director. Ahí debería haber un personal especializado, como en todas las empresas que manejan presupuestos, para encargarse de eso y poder darle seguimiento. Entonces nosotros los directores, inmersos en múltiples cosas, preparando expedientes para hacer cheques, preparando expedientes para pagar impuestos, en eso se ralentiza los procesos, y cuando el docente viene a buscar el marcador o la cartulina, no está porque está en proceso. O la página en blanco, o el Exacto. lápiz para llenar, o la tiza. La tiza. Entonces, está en proceso porque es un proceso lento. Y el director, como tiene poco conocimiento, se le hace más lento aún. Claro, los distritos dan el apoyo y eso, pero no es A suficiente. mí me mortifica que dicen, digo dicen porque a mí no me lo han dicho, pero lo he visto Lo he escuchado, entre líneas exacto. en la prensa, que los empresarios están regados con el 4% porque no es rentable. Llamándolo no es rentable o no tiene rentabilidad desde el punto de vista de los aprendizajes. O sea, la rentabilidad del 4% hay que medirla en función de lo que el niño aprende, no de lo que cuesta. Correcto. Cuando hablamos de educación, esto se lo he dicho a ministros últimamente con el tema de la ley de fusión, no me hablen de que nos vamos a economizar 25 mil millones si fundimos la escuela y qué sé yo qué. Podemos fundir lo que sea, pero no vamos a pensar que por dinero. Correcto. Porque cuando hablamos de educación estamos hablando del eje del desarrollo de la nación. Y cuando tú hablas del eje del desarrollo de la nación, lo que lo hace posible, que es la educación de su gente, ponle el signo de peso después que tú decides cómo vas a llegar a ser esa gente educada. Es que el tema es más complejo que simplemente evaluar inversión-resultado. O sea, cuando ese niño llega a la escuela, viene detrás de él toda una familia. Con ese niño viene unas responsabilidades del Estado. Ese niño viene con unas condiciones propias. Entonces, no es que ese niño va a aprender igual que todos los demás, porque sus condiciones son diferentes. Por eso, en la inversión del 4%, que dicho sea de paso, no se ha aplicado a excepción del 2020, nunca se ha llegado a ejecutar completamente. No, el promedio es un 3.80 y algo. Exacto. O 3.8. Entonces, pero hay que ver en qué se está invirtiendo realmente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, últimamente se está masificando el transporte escolar. Eso es excelente porque eso garantiza que el niño llegue a la escuela y que llegue a tiempo. Pero ¿qué está pasando con la calidad de vida del docente? Las condiciones laborales del docente. Que ese es una... Sobre todo para la docencia. Correcto. Ese es un tema que la sociedad tiene que sentarse a reflexionar. Los medios de comunicación, porque tienen una campaña en contra del docente, no sabiendo que si debilitamos, si le bajamos la autoestima al docente, él le va a transferir eso a los niños. Y esa transferencia a los niños va a llegar a la comunidad y al final vamos a terminar con una poblada porque está todo el mundo inconforme, porque a través de la escuela se llega a todas las familias. Entonces, tenemos que tener cuidado y deberíamos empezar por ahí a cuidar a nuestros docentes. Tú sabes que, voy a confesar una mea culpa, yo soy una que, por cierto, no son quizás la mayoría, vivo atacando al docente que no tiene la conciencia de que su empleador, tú me has oído decir correcto. que su empleador es el ministerio y no es el sindicato al cual está afiliado. Son dos escenarios diferentes Sí. y los dos son importantes, pero su compromiso laboral es con el ministerio. Correcto. Pero no es con el ministerio, realmente el ministerio le paga y su compromiso laboral es que el niño aprenda. Correcto. Entonces, a veces ataco al docente, pero de una vez salgo de que no son todos. No son todos. De que hay muy buenas escuelas y las menciono, las pondero, las felicito, todo eso magnífico. Pero entonces después me pongo a pensar, cónchole, pero ¿tendrá la culpa el maestro de que no hay tiza ese día en el aula? ¿O no hay agua, papel blanco? Un abanico. ¿O no luz. hay? Abanico no hay porque acuérdate de aquella escuela cómo recibió los abanicos. Exacto. Para el aula, que no quiero decirlo, porque mejor no lo digo. Pero los niños tienen los abanicos en todas las aulas. Yo me pongo a pensar, si es verdad que el empresariado que está pidiendo que el 4% se baje o se distribuya uniendo los dos ministerios. El otro ministerio tiene 22 mil millones de cosas. Yo no sé qué es lo que nos vamos a economizar y que 25 mil millones si realmente la subejecución anda entre 20 y 25 mil millones. Si me dijeran que nos economizamos 125, 150 mil millones, yo me hubiera tirado de cabeza
pidiendo vamos a mejorar la forma en que se ha hecho, pero vamos a hacerlo porque la economía, no voy a decir cómo está, pero, sí, pero no está, no se ve. Tiene muchas oportunidades de mejora. Pero muchísimas, ¿eh? Hay que evaluarla, analizarla sí. Y entonces ver un plan de mejora. Pero ese plan de mejora tiene que traducirse en pesos centavos para la familia. Correcto. No para más nada. Pero lo que te decía del aula es que pienso, Víctor, en que no conozco, tengo que hablar con David Lapé, pero no conozco de los últimos 10, 12 años que hayamos llegado al 5% de inversión en el aula. O sea, del 4%, 319 mil millones este año, del 4% al aula llega el 3 punto algo y los mejores años ha llegado el 4%. ¿Cómo diablos podemos enseñarle a un niño a leer si no tiene libro? Que en este caso no digo que en este momento sea así, porque han llegado libros a la escuela. ANSEL se ha preocupado, o el ministerio, o los ministros, o el presidente, quien sea, alguien se ha ocupado. Sí. Y yo creo que es por iniciativa de la misma ANSEL, que sabe mucho de esto, una gran pedagoga. Pero han llegado suficiente que el niño pueda coger prestado y llevarse a la casa. Pues yo me acuerdo de mis nietos en California, que yo veía que llegaba de la escuela con un libro de cuentos, teniendo 2 años, 3 años. Y yo le decía, Adrián, ¿y eso? Me decía, mamá, que en la escuela me pusieron que tengo que leer este libro para mañana. Y el muchachito cogía y se sentaba en la sala solito y tú lo veías pasa página y pasa página. Un libro de cuentos de 60, 70 páginas. Pero tenía que leérselo. Yo creo que ANSEL me ha dicho que ya todas las escuelas tienen libros y yo estoy segura, si ella me lo dice, que es cierto. Ahora, ¿se la pueden llevar a la casa? Hay un libro académico que de matemática, de español, social, que sí. No, pero ese es el texto. Sí, eso yo no hablo de texto, ¿eh? Sí, estoy hablando de libros complementarios para la lectura. Se ha ido desarrollando una estrategia, le llaman punto de lectura, y en muchas escuelas ya tenemos, pero no en todas, no está en todas como tal. Pero tenemos que hacer, como insistimos en esa parte, tenemos que poner el foco en la escuela y las condiciones de todos sus actores, de traer la familia, crearle mejores, en verdad el maestro necesita mejores condiciones laborales. Y por ejemplo, apoyo de la familia. En todo el sentido de la palabra. Y una de las cosas que lamentablemente el tema de las redes sociales, el mismo ataque de los medios de comunicación a los docentes ha provocado que la familia y los docentes sean como si fueran enemigos. Ya la familia no va a ver cómo va su hijo, sino a pelear con el docente porque su hijo no sabe. Vamos a coger una pausa obligada por nuestros compromisos con nuestros patrocinadores. Y vamos a quedar en ese tema, porque yo soy una que me siento un poquito desmoralizada, porque en estos días un medio, un programa de noticias, estaba tan incómodo por lo que había oído ha pasado en la escuela, y dije, que no sirve nada ni nadie en la escuela. Óyeme, yo me sentí que era a mí que me lo decía. Pero vamos a coger una pausa para que conozcan que el Banco Central y el Banco Popular son nuestros patrocinadores, con la conciencia social que los anima a que este tipo de programa llegue a toda la familia dominicana y está llegando a la familia iberoamericana. Este domingo estoy sumamente complacida y muy contenta, no solamente porque tengo al amigo de invitado, al colega, y a una persona que se ha ganado, como dije cuando inicié el programa, se ha ganado mi afecto, sino que tengo un hombre que sabe de lo que está hablando y que yo sé y sé de lo que él está hablando porque también sé. Entonces estamos hablando de dos personas que sabemos de lo que estamos hablando. Y yo quiero que esto llegue más allá del padre que oye o de la madre que oye o de la familia que oye, para que sepan que en sus comunidades escolares, hagan algún tipo de presión para que realmente haya más recursos disponibles en la escuela que lleguen al aula. Porque les voy a decir algo, no importa cuántos programas hagamos, yo soy una que tengo un programa piloto que dirijo por decisión de la doctora Shecker en Higüey, toda la región este, tengo la regional 12 con 4 distritos y 2 escuelas del área de San Pedro. Pero
yo también oigo ahí las quejas. El que yo vaya a darle una conferencia o que traiga 12 doctores en educación de la Universidad Mercer, que vienen por la donación de un amigo que se acaba de morir hace varias semanas y nos ha dejado un tremendo fondo para hacer el programa que estamos haciendo, que es magnífico para el ministerio y lo aprecian. Todo eso yo lo estoy dirigiendo con la universidad, pero eso no sacia el hambre o la sed que tienen los docentes. El docente que está hablando Víctor es un docente del que se queja la sociedad, aquellos que se quejan, pero del que también el docente se queja. O sea que aquí hay una serie, esto se parece a un libro que yo leí cuando tenía 16, 17 años, que se llamaba Sentimientos Encontrados. Aquí es una vinculación, hay que discernir, pero no discernir entre el bien y el mal, sino discernir de qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. ¿Cómo evitamos que la corrupción haga que en una misma semana, el lunes el fraude sea con mochila, el miércoles sea con uniforme y el viernes sea con zapatos? Y eso ha traducido la prensa y se ha hablado y se ha dicho y se ha manoseado. Es verdad, pasó, pero no pasó con los docentes. Exacto. Ni pasó con los asesores, ni pasó con los ejecutivos del sistema, ni con los directores. Pero cuando de meter en un saco se trata, nos meten a todos, ¿eh? A todos así. 66 años llevo yo en este oficio, en este negocio. Óyeme, ¿cómo es posible que me digan que ninguno servimos? ¿Cómo es posible? Yo no soy la culpable de lo que está pasando. Yo creo que hice un aporte y sigo haciéndolo. A mi edad todavía trabajo 24/7. Cuando han visto la última investigación mía en educación, bueno, en el MAP, o ven las investigaciones o los estudios que hago en el Infotep, por ejemplo, o los trabajos que estoy en el Senado con la inteligencia artificial, no puedo creer que alguien piense que soy una botella, porque soy una vieja. No lo puedo pensar, ni nadie me lo ha hecho creer, ¿eh? Jamás me he sentido mal. Pero oír a un medio donde es una persona, vamos a decir, influyente, en un programa que lo oye muchísima gente y que tengo que tirar la toalla, porque si la verdad es que no sirvo ni estoy haciendo nada, parece que tengo que tirar la toalla. Yo no tiro la toalla. A mí me van a enterrar con la toalla. Mi cuerpo lo va a tapar la toalla, porque yo no voy a dejar la educación. Y mira que tengo a veces problemas con los muchachos que quieren más atención, que esto, que no trabajé tanto, que ya le da las condiciones de salud, a veces se complican. Tengo bisnietos, pero en mí hay dos partes. Una parte es la familia, que sigue siendo la locura de mi vida, exacto, el tesoro de mi vida. Pero llega un momento, sobre todo a la edad que ya yo he llegado, en que tú tienes que soltarlo, porque ya ellos están viendo a sus hijos que están empezando ellos a ser abuelos. Sí. Entonces, en la vida alguien me dijo cuando yo tenía, qué sé yo, 16, 18 años, o cuando me iba a casar, decían que uno criaba a los hijos para la independencia. Y hoy en día, todo lo que anda en las redes, que tiene que ver con ese tipo de cosas, te dice cada vez más que a esta edad tienes que pensar en ti. Y cuando tú piensas en ti, por supuesto, hay un espacio que jamás lo puede sustituir nada, porque ahí está la familia, ahí están los hijos, ahí están los nietos, ahí están los bisnietos. Pero tienes que pensar que hay otro espacio que te queda poco tiempo y vamos a hacer lo mejor que se pueda. Y eso mejor que se puede, hablan mucho de la amistad, hablan mucho de la lectura, hablan mucho del baile, de los ejercicios, de los viajes. Óyeme, yo lo que quiero es trabajar en educación. Pues esa es mi locura y esa es mi obsesión. Entonces, esos maestros que tú hablas, decía Ángel Español, y con esto suelto y te doy la palabra. Ángel Español hablaba de sus 200 escuelas donde interviene la Fundación Inicia a través del Instituto 512. Decía de los maestros que ella tiene. Yo decía, pero Ángel está hablando de otro planeta, de República Dominicana, o está hablando de Júpiter, o está hablando de dónde.
Y la verdad es que es cierto. Si tú hablas de los muchachos tuyos, le llamo muchachos a los docentes, Sí, sí. o los de Andrea, o los de Ramón. En estos días yo hice un programa con Gustavo Tavares, el nieto, que habló en el programa nada más que de Andrea Suero, Andrea Suero. y de Cometas de Esperanza. Entonces, hay cientos y cientos de escuelas modelo. No digan que ninguna sirve, Eso es así. ni digan que ninguno de nosotros sirve, ni que los directores no sirven, ni que nadie sirve. Que el liderazgo del director. Pero Wow. la verdad, con el inicio del año escolar podemos buscar en los medios y vamos a ver que fue exitoso. Pero el mérito no es del ministerio, el mérito es de los directores y sus docentes. Que puedo hablar de mi escuela, que nos daban la noche, estaban los maestros preparando sus aulas, Tú me su escribiste de la estrategia tuya, para que no te faltara nadie. Exacto, para que el año empiece. Entonces, el ministerio también tiene que empezar ese proceso a reconocer y a empezar a upar a sus docentes. Esa dinámica de estar desacreditando, lo único que, como le dije hace un momentito, hace bajarle la autoestima. Y como dicen las psicólogas, las orientadoras, si tú estás dañado, tú vas a dañar. Tú tienes que estar sano. El ministerio tiene que obligatoriamente asumir a sus docentes en las mejores condiciones. Salud mental para todos. Para que ellos clima puedan. laboral. Exacto. Pero si usted tiene un docente que es parte... Cuando yo estudiaba, yo trabajaba también en zona franca. Y yo veo que la zona franca le garantizan el transporte a su personal. Y el personal llega a tiempo a sus labores. Pero no está estresado en el transporte, no está estresado en el quehacer de la calle, porque lo van a llevar a su lugar de trabajo. Y a la hora que llegue es la correcta. Sin embargo, más temprano o más tarde. Garantiza la llegada. Pero nosotros tenemos un sistema que tiene el transporte escolar, pero el maestro no se puede subir en ese autobús. Y muchas de esas... No lo puedo creer. Para que lo sepa, y muchos de esos autobuses... Ay, pero la prensa no ha dicho eso. No, aquí tenemos nuestros villanos favoritos. Entonces, que es una pena en educación. Entonces, ese autobús muchas veces pasa hasta vacío por las escuelas y usted ve al docente caminando al lado del autobús para llegar a su escuela, llegando sudado cuando no es necesario. Entonces, eso es parte de la dinámica. Perdona, Víctor, yo no quiero creer que lo que tú estás diciendo es verdad. Bueno, recuérdese, la educación es una ciencia, eso dice siempre, es una ciencia, pero nosotros tenemos la experiencia, nosotros estamos ahí. Nosotros estamos generando esa ciencia día a día y estamos observando lo que está pasando y estamos viviendo lo que pasa día a día. Los directores no percibimos, nosotros sentimos y vivimos día a día lo que está sucediendo. Y le estamos hablando desde el terreno. O sea, no es desde una oficina cómodo, es desde el terreno que le estamos hablando. Entonces, ese docente que te llega, incluso nosotros hemos empezado a hablar de esta doble jornada, donde el docente llega a las 7:30 de la mañana y se va después de las 6 de la tarde. Eso es inhumano. Está trabajando más de 11 horas al día, sin condiciones. Entonces, todos esos elementos el ministerio como que lo desconoce. Digo yo, los desconoce. Entonces nosotros quisiéramos empezar ese proceso de que el ministerio empiece a entender que esa campaña de descrédito hacia los docentes es una campaña de descrédito hacia el ministerio. Porque al final los docentes son del ministerio, como usted siempre dice. El docente tiene que entender que pertenece al ministerio. No, y yo le digo, y en esto se lo digo a los medios sobre todo, o sea, no le digo, medios, oigan esto, pero Sí. mi mensaje va orientado, dirigido como una flecha a los medios. Es que el Ministerio de Educación no es responsable de la calidad de los docentes. Lo único que hace es definir el perfil y decirle el contenido de sus estudios. Correcto. Para especializarse en el área que sea. Vamos entonces a atacar la educación superior. Cuando digo atacar, sí, claro. vamos a atacar a la mala formación de aquellos que salen mal formados. Vamos a evaluar, exacto, evaluar qué está pasando con los resultados. Pero insistimos en eso, nuestros docentes son héroes. Nuestros docentes trabajan en condiciones infrahumanas en muchas ocasiones. Hay escuelas muy bien, hay escuelas que tienen sus características, pero hay escuelas que necesitan la intervención y como yo siempre digo, es a un niño que tenemos que prestar atención, es a un docente. No podemos hablar de estadística en educación, hay que intervenir al 100%, darle a cada quien lo que necesita, una discriminación positiva. Hay niños que, bueno, que usted no tiene ni siquiera que comprarle cuadernos, que él resuelve, pero hay otros niños que hay que comprarle los cuadernos y llevarlo, cargarlo para que venga a la escuela. Darle el lápiz y ponérselo en la mano. Son muchas las pero necesidades. Si la atención es personalizada, si la enseñanza, la educación es personalizada, tenemos que hacer que le pongamos el lápiz en la mano y lo ayudemos a escribir.
pero para eso necesitamos un docente que se le creen las condiciones para que haga eso. Lógicamente, crearle las condiciones y exigirle y ponerle consecuencias a aquel que falte. Pero tenemos un sistema que lo que ha entendido es como no le estoy creando las condiciones, no le exijo consecuencias y sálvese el que pueda. Y lamentablemente tenemos de todo en el sistema, porque hay docentes que verdaderamente, y directores, cuando hablo de docentes, hablo de directores, docentes en sentido general, que no están asumiendo su rol, pero eso es un minúsculo grupo. Entonces, por ese minúsculo grupo, nos meten a todos en el mismo saco. Y no podemos aceptar eso, tenemos que poner sobre la mesa los diferentes temas, pero siempre lo hacemos de una manera propositiva. En la carta que hicimos fue con esa intención de que se mejore. Hay oportunidades de mejora, como decimos, no que la cosa está mal, sino que hay oportunidades de mejora. Y por ejemplo, tenemos en estos momentos, hace unos meses atrás empezó la migración, de que nos están sacando a los docentes, y eso viene con las autoridades distritales, regionales y desde la sede, que nos trasladan a los docentes y el director ni cuenta se da cuando hay un procedimiento establecido. Qué difícil es para un director decir, tengo 5 docentes para iniciar el año, y cuando voy a iniciar, no, son 4. ¿Y qué pasó con el quito? Me lo quitó el distrito, o se lo llevaron como técnico sin avisarnos. Entonces son muchos procedimientos que uno dice, pero ven acá, ¿será que el ministerio entiende que nosotros no somos parte del ministerio? Somos parte del sistema, somos un solo equipo. Somos actores de principalía. Un solo equipo. Y Porque tenemos si que actuar. De que el docente en el aula es el eje de todo el sistema. Tenemos que decir que el director es tan importante porque el gestor es el gestor para que eso pase. Le digo lo que dice Andrea. Nosotros los directores estamos para dar gusto, de complacer a ese docente, para que ese docente del aula desarrolle nuestro sistema educativo. Pero a los directores, a esos docentes, hay que crearles las condiciones para que ese docente haga su trabajo con la mayor satisfacción posible. Y a eso es que estamos llamados. Nosotros tuvimos una reunión hace unos días en la Regional 16 y ahí vemos como ellos se ven distantes del ministerio y ven con ilusión que le llegue el internet en algún momento, que le llegue la PDI. Yo no, tenemos que exigir que eso llegue ahora, porque allí, cerca de ustedes, hay unos niños que tienen todos sus equipos y se supone que tenemos que preparar a nuestros niños para que compitan en igualdad de condiciones. No es un lujo, no puede ser una meta a largo plazo, tiene que ser lo inmediato. Y para eso nosotros como asociación empezamos a tramitar y a tocar puertas para que a cada niño en todos los rincones del país tengan las condiciones laborales adecuadas para que desarrollen las competencias que el mismo sistema quiere lograr. La verdad, Víctor, que oyéndote me siento cada vez más orgullosa de que Dios te puso en mi camino y me puso a mí en el camino tuyo. Todavía recuerdo con muchísimo agradecimiento tu primer congreso internacional que me lo dedicaste, no estando yo en el país, estando en cuestiones de salud fuera del país. Hablé desde allá, les expresé a todos ustedes las gracias y les dije lo que yo entendía que era la misión del director. Pero estoy pensando en dos cosas que no quiero que el tiempo, que se nos está acabando, me impida tocarlas. La primera es, ¿cómo podemos hacer? Te las voy a decir las dos de seguido. ¿Cómo podemos hacer llegar a puntualizar, como si fuera a hacer una lista, como dice la muchacha, hágame la lista del mercado, hacer una lista de aquellas prioridades, porque a la larga o a la corta yo estoy esperando que pase esta locura del inicio de clase, que hay escuelas que están en huelga todavía, que no han abierto, otras que han abierto y han tenido problemas. O sea, el momento no es el más oportuno para yo reunirme con el ministro, que tampoco llevo soluciones, pero yo quisiera hablar con él porque hay cosas que no sé si él se está dando cuenta. Hay cosas que yo percibo porque tú vienes a mi casa, o porque estoy con los médicos y con Divina viendo el tema de los embarazos adolescentes, o porque estoy con un psiquiatra que está hablando de la violencia, que estoy obligada por el Senado a elaborar una ley de fomento a la cultura de paz, pero eso es de principal interés para la escuela o para el ministerio, que tiene una estrategia de cultura de paz, que yo quisiera que se cambiara política y fuera la aplicación de la ley que vamos a hacer. Entonces, hay muchas de esas cosas que tan pronto yo me imagino que el ministro desahoga un poco de su agenda, que debe ser muy complicada. Yo he pasado por eso, la mía no era tan complicada, ¿eh? ¡Ay!
Yo recibía al conserje No habían que cuartos en ese venía. entonces, no habían No, cuartos en yo ese cogí para entonces. París a buscar una mesa de donantes y regresé con 300 millones de dólares en la mano y fui invitada por yo no sé cuántos países, más de 12 o 13, y venía siempre con lo que ese país le donaba. No tenía presupuesto, creo que andaba por el 1% del PIB, de aquel PIB, pero en fin, no. Yo creo mucho en que nuestro nuevo ministro, Luis Miguel de Camps, que no lo conocía a él tanto, pero su padre fue un gran amigo mío. Y lo poco que sé, si es que sé algo de política, en parte se le atribuyo al inolvidable Atuey. Pero eso por un lado, hacer como una listica por por si tengo la oportunidad, no por si tengo, es que eventualmente debo tener la oportunidad porque estoy asesora de su despacho, ¿no? Sí. O sea, hablaremos en algún momento. O en el Consejo de Educación. O en el Consejo Nacional de Educación, del cual soy miembro. Eso por un lado. Pero también pienso, por el otro lado, cómo podemos llevar hasta ANSEL o definir hasta ANSEL. Yo no tengo la información, o sea, yo tengo acceso a ANSEL todos los días, pero la definición del docente de hoy en día, yo creo que no debe partir ni de la oficina del ministro, ni de la viceministra, ni de la directora de currículum, ni de la mía. No, yo creo que ese perfil debe venir definido primero en borrador del director de la escuela. Correcto. Porque el que, es una palabra media mecánica, el que maneja a los docentes es el director. Y el contexto. En su contexto operativo. Correcto. Es que están los docentes. Entonces yo pienso que me gustaría saber si tú entiendes o si tú sabes, porque no lo sé yo, cómo llegar a eso. Sí. Para terminar el programa, para que tú me digas y la gente te oiga hablando de la despolitización de la educación. Eso es parte de nuestro manifiesto, que en plena pandemia nosotros hicimos un manifiesto, lo depositamos en el ministerio, donde pedimos eso, la despolitización. Y si va a haber un político que intervenga en el proceso, debe ser un técnico. Primero un técnico antes que político. Sí, pero ¿qué pasa? El presidente ordenó que se despolitizara la educación. ¿Y quién le ha hecho caso? Perdone, presidente, la culpa no es suya. La culpa es de aquellos que están trabajando para usted. En la asociación nosotros decimos que el Ministerio de Educación es como la Torre de Babel. No se entienden. Uno dice una cosa, el otro hace otra cosa y al final tenemos el caos que tenemos hoy en día. Nosotros, ANSEL, tenemos acceso a ella, la llevamos colgada del alma, porque su interés es de que las cosas funcionen. Bueno, ya es un lujo. Nos distingue. Sí, ANSEL es un lujo para el ministerio, en todo el sentido de la palabra, muy ocupada, donde usted menos se la encuentra, se piensa que la van, ahí está ANSEL, apoyando todos los procesos y generando permanentemente y siempre dispuesta, siempre disponible. Bueno, hacer una lista, como ya dijimos, nosotros como asociación tenemos un manifiesto completo de la gestión, de qué necesita el director del centro para hacer su trabajo, incluyendo ese personal especializado. Nosotros decimos, si usted va a asignar una secretaria a un centro educativo para que ayude a la gestión del centro, debe tener un perfil, debe tener unas competencias. No puede mandar a una persona que no sabe leer y escribir como secretaria. Bueno, pero puede que sea que no sepa leer y escribir, le trajo 100 votos más al que lo pone ahí. Exactamente, pero me trae un problema a la escuela. Claro. Entonces su compañero, incluyendo los el docentes, presidente quiere evitarte problemas, pero aquel que trabaja para el presidente no piensa en que el presidente dio una orden y que hay que respetarla. Entonces ahí nosotros le mandamos una comunicación insistiéndole en que ese personal que va a ser nombrado en una escuela pase primero por el filtro del director, que venga a la escuela. Usted es el diputado, usted es el regidor, el presidente de la zona que va a nombrarlo, no hay problema, esa es su potestad. Pero tráigalo a la escuela, primero validemos si es verdad que yo necesito ese personal y segundo validemos que el puesto que usted la quiere proponer, ella cumple con el perfil. Y ya, yo le hago una carta de aceptación y nómbrela, no hay problema. Usted va a seguir su rol como funcionario, como político de la zona, pero ahora va a estar a un mayor nivel porque usted le está ayudando a la escuela a resolver un problema. No llevándole un problema a la escuela, no llevar un drogadicto a la escuela que necesite apoyo. Entonces el sistema necesita muchos elementos. Como siempre decimos, hay muchas oportunidades de mejora y queremos, nosotros los directores, eso es lo que hacemos. Las situaciones que se nos presentan las documentamos y las llevamos a la sede. No nos han dado respuesta, bueno, seguimos insistiendo.
hasta que tengan que abrirnos las puertas y entiendan que los directores, que los docentes somos parte del equipo. El equipo que la Constitución manda a que demos una educación de calidad. No es que solamente sea educación, es de calidad. Con todo lo que eso incluye, incluyendo la alimentación, los uniformes, que este año ha sido un caos, donde los niños, escuela de educación primaria inicial, llegan con uniforme con zapatos 40, con poroche grandísimo, un desorden mayúsculo. ¿Por qué? Porque insistimos, al director no se le está dando participación en nada, le está mandando. Vaya, el director es que tiene que ir a buscar esa caja, el director es que tiene que cargar todo eso para la escuela, pero sin ninguna participación, sin ningún criterio. Entonces todo eso está afectando el desenvolvimiento de las escuelas y está creando un malestar que a la corta y a la larga va a terminar estallando si no tomamos las precauciones del lugar en estos momentos. No, a la corta o a la larga no. Ahí tenemos la prensa que está en contra de lo que estamos trabajando el sistema porque no somos efectivos, porque no somos eficientes y porque no sabemos lo que hacemos. Llevando pesimismo, que es peor. O sea, si ya lo que está es malo, ahora tú inyectas pesimismo, va a ser peor. Entonces tú como prensa, tú como medio que tiene la capacidad de llegar, invita a las familias que vayan a apoyar a la escuela, que posiblemente aparezca un abogado, un ingeniero que sepa un chin de letras, que sepa un chin de matemáticas y vaya a ayudar a esa escuela a mejorar. Pero si tú lo que haces es que lo predispone, que él vaya a la escuela a pelear con la familia con los docentes con el director, seguimos, y el niño en el medio ahí perdido. Una cosa, Víctor, ustedes ya la escuela ha llegado, voy a usar la palabra prohibición para hacerla dramática, de que en la escuela primaria no puede usarse ni tableta ni celulares. Eso se ha dejado a discreción de los directores. Es que eso no puede estar a discreción de los directores. La ciencia manda, la experiencia dice, las investigaciones ordenan. No puede haber tabletas ni celulares en las manos de un niño que está en la escuela primaria. Inclusive los de PISA, en la última análisis que salió de la OCDE, del último PISA, no el de ahora, que todavía no tenemos las calificaciones, la anterior, los niños dijeron, los muchachos de 15 años, dijeron, nosotros no aprendemos más con el dispositivo. No, es un disruptor. Oye lo que dice la OCDE de Francia, que trabaja con 40 y pico de países. Pero las tablets y la UNESCO. Las tablets son un buen negocio. Bueno, son un buen negocio, indiscutiblemente, pero dicen que hay un almacén por ahí con muchísimas tiras en el piso. Exacto. Y después dicen que hay laptops que la tiene el marido. Ya están pagas. El marido del colmado, que tiene un colmado. Pero, Víctor, tenemos que ver cómo las cosas mejoran. Y tenemos las condiciones para que haya mejora. Simplemente si nos dejan trabajar. Si nos permiten trabajar. A este espacio de coloquio hay que ponerle coloquio con Jacqueline y Víctor Marte. Coloquio de la gestión. Mira, yo consideraría seriamente ponerle un nombre tan prestigioso como el tuyo. Hay que hablarlo. Pero ya el tiempo se acaba. No tengo cómo darte las gracias. Hemos sido un poquito duros. Yo realmente no soy de esta manera, pero es que las cosas me están mortificando, me están llegando, están diciendo que nosotros no hacemos nada. Y una cosa es que los resultados no sean lo que se espera o lo que se deben esperar, pero otra cosa es que no hagamos. Las cosas no están saliendo, vamos a buscar por qué. Despoliticemos el sistema, ahí empezamos, ahí tenemos la primera oportunidad de caminar hacia la posible calidad del sistema educativo, la calidad que es un aprendizaje efectivo. Vamos a despolitizarlo. Presidente, cancele al que manda decir que porque fulano le dio 100 votos hay que ponerlo en lugar de que es licenciado en algo. Hágalo, presidente. Yo no lo conozco a usted, yo no he estado nunca con usted, pero yo sé que usted es un hombre bueno y que está tratando de hacer las cosas bien. Entonces, si la educación es una prioridad, como usted dijo, y usted mandó que se despolitizara el sistema, haga posible que se haga realidad ese mandato suyo. Se acabó el programa. Lamentablemente. Víctor, un fuerte abrazo, muy agradecida. Y a los muchachos de la asociación, todo mi cariño, a ver cuándo viene la directiva a comer conmigo. Decirte que estamos sumamente complacidos con que nos acompañe a sacar las banderas de las escuelas. Las banderas políticas fuera de las escuelas. Eso es lo que necesitamos. ¿Lo veré yo antes de irme de este mundo?
A la prensa, a los medios les gusta la gente revoltosa, peleona. Empecemos a pelear, quizá lo logremos. Está muy bueno. Señores, gracias por su atención, por habernos acompañado este domingo. Yo creo que, aunque es un programa que fue un poquito fuerte, yo creo que no deja de ser efectivo porque no hemos hablado nada que no sea verdad. Y a veces la verdad duele, pero sigue siendo verdad. Y hay que defender la verdad y hacer que se imponga la verdad. Entonces yo me despido de ustedes diciéndoles que recuerden que su maestra siempre les dice al terminar que educar es enseñar a vivir mejor. Buenas tardes. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.